Bueno, la intervención quirúrgica del rey ha concluido y parece que lo ha hecho con éxito. Como saben, ha sido intervenido de su cadera izquierda, una operación que ha tenido que resolver los problemas que generó la anterior intervención. Vamos a ver un poco las imágenes de esta tarde-noche, arrancando con el momento en el que el jefe del Estado llegaba a la clínica Quirón a bordo de ese automóvil en el que se encontraba el monarca, como decíamos, antes de ingresar en la clínica para ser intervenido una vez más de su cadera izquierda, una cadera que le estaba dando muchos problemas en los últimos días, incluso muchos dolores, según ha trascendido de fuentes de su entorno más próximo. Este es el momento, como les decía, en el que el rey entraba en la clínica. La primera persona que acudió a visitar al monarca fue su esposa, la reina Sofía, que llegaba cuando el rey todavía estaba en quirófano y se suponía que se había iniciado la intervención. Destacar que en el momento en el que llegaba la reina se produjo un pequeño incidente porque una de las personas que estaba entre el público, concretamente camuflado entre los fotógrafos, entre los medios de comunicación, saltó a escena desnudo para reclamar, denunciar los crímenes de la CIA. O sea que, como ven, hay gente para todo. Después de la reina, la siguiente persona que visitó al rey fue la infanta Elena, que se desplazó también hasta esta clínica privada en la que tuvo lugar la intervención del monarca. Y por la parte política, por el gobierno, la encargada fue Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, que representa a Mariano Rajoy porque el presidente se encuentra fuera de España. Vemos el momento en el que Sáenz de Santamaría era recibida por el equipo médico habitual, y no quiero hacer ningún chiste. Finalmente, los últimos en llegar de la familia real fueron el príncipe de Asturias y su mujer, Leticia Ortiz. Vemos el momento en el que también llegaban a visitar al rey, recibidos en este caso por Rafael Espotorno, que, como sabemos, es el jefe de la Casa del Rey. Intervención que se producía y que se registraba en esa clínica privada, Clínica Quirón, objeto de discusión en las últimas horas. Es cierto que el rey ha recurrido de forma sistemática a la sanidad privada, pero no ha sido más que en esta última ocasión, cuando hemos escuchado críticas, por ejemplo, por parte del Partido Socialista. Ayer decía esto Elena Valenciano. Hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública, primero porque creemos que así también se defiende la sanidad pública, y en segundo lugar porque afirmamos que la sanidad pública sigue siendo una excelente sanidad, pero es evidente que es una decisión que le corresponde al rey y a su equipo médico. Esto decía Elena Valenciano. El propio Rubalcaba hoy criticaba de alguna forma la decisión del rey de intervenirse en una clínica que no forma parte de la red sanitaria pública, pero estas palabras tan francas y tan abiertas de los representantes socialistas nos han llevado a pensar cuál es la relación que muchos de estos dirigentes tienen con la sanidad por un lado y la educación privada por el otro. Vamos a verlo. El PSOE critica la decisión del rey de acudir a una clínica privada para operarse. Hoy mismo Rubalcaba insistía. Yo hubiera preferido la pública porque es la de todos, pero respeto, faltaría más que el rey decida una clínica privada. Pero el propio Rubalcaba lleva desde el 2008 tratándose de un problema de corazón en la Fundación Privada Jiménez Díaz. Allí fue operado y allí continúa sus chequeos y sus revisiones generales de salud. Ya está bien, por tanto, de demonizar por la mañana las clínicas privadas y luego acudir a la consulta privada por la tarde. ¿Verdad, señor Rubalcaba? Pasa con la sanidad lo que se multiplica con la educación. Vamos con el último gobierno socialista. El expresidente Zapatero cambió a sus hijas a un centro público antes de acceder al poder. El que fuera su hombre fuerte en el partido y exministro, el gallego José Blanco, llevaba a sus dos hijos al Instituto Británico de Madrid. ¿Sabe por qué he tomado esa decisión? Porque yo creo que formar a los niños desde pequeño en inglés es fundamental. Y en el colegio público al que tenía que llevarlos no había formación en inglés, no era bilingüe. Y tomé una decisión que me supone un gasto personal. 1.200 euros al mes. El mismo centro donde han estudiado los hijos de Rajoy. José Bono tenía a su hija menor en el colegio privado Nuestra Señora de los Infantes. Los exministros Joan Clos y Moratinos escolarizaron a sus hijos en el Liceo Francés. Mercedes Cabrera fue ministra de Educación. Sus hijos estudiaron en otro centro privado, el Colegio Estudio de Madrid. Los de Cristina Garmendia, exministra de Ciencia, en el prestigioso colegio San Patricio de la Moraleja.
las hijas de Manuel Marín, expresidente del Congreso, en el Liceo Europeo por 700 euros al mes. Me preocupa que haya gente, gobiernos, que se olviden de la educación pública y favorezcan la educación privada, repito, de élite. Y fíjense en el discurso del actual número 2 del PSOE, Elena Valenciano. Muchos dirigentes políticos han estudiado o llevan a sus hijos a colegios privados. No es un gran argumento ese. Que uno puede defender perfectamente la educación pública y pelear por la educación pública y denunciar que se está intentando perjudicar a la educación pública y llevar a sus hijos a un colegio privado. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Faltaría más. Que hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública, primero porque creemos que así también se defiende la sanidad pública. Ya saben aquello, de hagan lo que yo diga y no lo que yo haga. Bueno, podíamos aplicar muchos refranes a esta ramillete de incongruencias absolutas por parte de dirigentes socialistas que no sé cómo quieres calificar, Iván. Bueno, lamento. El alcalde de Beade, el alcalde de Beade, el de Baralla. Lamento que me hagas esta pregunta. Tamén. No, pero é certo, eu creo que efectivamente un pode dar consellos cando predica co exemplo, non? Claro, pero causa ten moita máis trascendencia do que poda parecer. Efectivamente, cada un pode ter... Eu sí que creo que é certo, non? Que un pode facer políticas determinadas e logo podería levar ao seu fillo, pero en todo caso, eu, se estuvese no seu lugar, non o faría. Se fose ministro de Educación, eu levaría os meus fillos. Pero que son os dirigentes do teu partido os que están facendo isto, Eu creo que, bueno, aí reside, comentábamos aquí a micro cerrado, un dos problemas de credibilidade que ten a política ás veces consiste neste tipo de cuestións. Eu sí que me gustaría no caso do rei, en todo caso, que sí que se operase na clínica pública. Laje. Eu creo que este é un dos problemas que temos como Partido Socialista, digo temos como militante socialista, para que os cidadáns nos tomen en serio e teñamos credibilidade. Eu creo que as cousas hai que chamarlle polo nombre, creo que non hai que fuxir do debate. O debate é é dicir, non se pode dicir unha cousa pola mañán, outra ao mediodía, outra á noite. Creo que o Partido Socialista ten demostrado sobradamente en España, é dicir, que aposta pola educación pública, é dicir, as leis de educación e de sanidade pública neste país viñeron da man dun socialista, de Felipe González, e eu creo que hai que reivindicalo e dicilo con claridade. E eu creo que este tipo de declaracións poñen de manifesto que hai algo que falla. E non pasa nada, é dicir, eso non só non é desleal decir eso, sino que é moi leal co Partido Socialista e coas ideas do Partido Socialista. Hai que defender a sanidade e a educación pública cando se goberna, igual que hai que defender que o Estado non é confesional e cando un goberna ten que decir o que despois, cando pasa a oposición, resulta que se acordou. Non, pois non. Dito todo isto, creo que hai moitas máis luces na historia do Partido Socialista que erros. Porque erros todo o mundo os comete. Agora, é evidente que decir llora ao rei, se o relevante con respecto á monarquía, permitidme que vos lo diga, desde o meu punto de vista non é xa onde se opera, que entendo que é opinable. O relevante é a existencia da monarquía. É a situación da monarquía en España e a pérdida de crédito. Paredón para el rei. Venga, vamos aí, a la barra libre, hombre. O problema, estos días se falaba da abdicación ou non. Sois unos cachondos. E o millor é un momento para pensar que esa institución, coa que eu non comparto nada, que está aprobada desde 1978. Pero déixame que diga dúas cousas que eu sei que... A ver, Fran, espérate, cala un momentiño. Só dúas cousas, home, basicamente, é dicir, eu creo que o maior problema que temos non é onde se opera ou non o rei, o maior problema que temos é que a jefatura do Estado, por primeira vez, é dicir, desde a monarquía parlamentaria que temos, está en tela de xuicio, que é dicir, hai un problema de crédito, é dicir, todos os ámbitos que afectan a Urdangarín, é dicir, todo o que se sabe... Como decía Onte Lourenzo, hoxe non estaba no quirófano... Claro, mira, se está en tela de juicio hasta la transparencia. Para uno que dice onde se opera de verdade... Por favor, non sei que os pasa hoy. Martiño, por favor, acúdeme que tienes un hombre sosegado. Estou moi tranquilo porque sei de boa tinta que o rei estivo traballando hasta o último minuto, leíno en todos os medios, entrou no coche e iba mirando papéis, absolutamente centrado. Eu, máis aló do debate de onde se debe operar o rei, preferiría dar un debate onde non houbera unha figura monárquica e non ter que decir onde se opera un monarca, porque eu creo que a institución, e iso sí que o digo, independentemente que forme parte do marco legal, é anacrónica. E tal como está a ser desempeñado nos últimos anos, bueno, está a quedar demostrado que é moito máis anacrónica. E las diputaciones, do PSOE non tes nada que apuntar. Non, eu preferiría falar de onde se opera un presidente da República, por exemplo, e eu agardo que a xente que desempeña cargos de representación institucional apostar polos sistemas públicos.
públicos, pero fora o PSOE, incluso fora o Partido Popular. E en AGE tamén. A ver, Javier. No, a ver, eu creo varias cuestións, ¿no? Primeiro, Felipe González se podía haber ahorrado algunhas leis de educación, pero bueno, eso é outra cuestión, pero o que sí que creo que é importante é pensar... Gracias a Felipe González e os gobernos socialistas en España se universalizou a educación, é dicir, todos os ciudadanos a educación levaba universalizada moitos anos, pero en todo caso... Hombre, en todo caso, cando lo fiches, nos 80, eu fui consecuencia das malas leis e da mala regulación educativa do Partido Socialista. Ya no vio ni a Suárez. No, ese é o problema, pero non a toda a miña xeración. Non soy pero unha cousa é se che gustan as leis de educación. Unha cousa é se che gustan as leis de educación, outra cousa é que neste país, por primeira vez, todos os nenos e nenas puderon escolarizarse a partir dunha lei de educación promovida por un goberno que presidía Felipe González. Iso non hai que negar. Que non o nega en todo caso, aunque non me gusten as leis socialistas. Eu o que sí que digo é que o rei é unha persoa libre. Eu por encima, que tamén podemos entrar no debate da sanidade, da educación pública, etcétera, etcétera, creo que el ten unha liberdade, ten un salario, ten unha retribución e co seu diñeiro, se quere acudir á sanidade pública ou á privada, farano igual que fai calquera cidadán. E, por lo tanto, se fan os políticos socialistas, os farán os políticos de todos os partidos, os farán calquer cidadán, el ten unha retribución que podemos discutir se é boa, se é mala, pero tendo esa liberdade, pode escoller libremente. A ver, que María está... No le voy a hacer aquí... No, yo quiero decir una cosa muy rápida. Luego te doy paso, María, recupérate. Yo que soy... si estoy recuperadísimo. Yo que soy Juan Carlista de 3 a 5, porque luego el resto del día tengo la cabeza ocupada en otras cosas, pero de 3 a 5 me gusta ser Juan Carlista. A mí, lo más importante de esta operación es que hemos descubierto que hay un gallego que es la repera, que es el número 1 del mundo. Ah, bueno. Claro, o sea, es que para mí ya solo por eso merece la pena la existencia de la monarquía y de la operación. O sea, quiero decir, resulta que todo el día estamos llorando, tal, no sé qué, y hay un señor que está operando en Rochester, que es la repera. Oiga, ese señor, ¿dónde está? Merecería a pena tamén se a sanidade pública lle financiase a ese señor maravilloso a todo o mundo que ten unha infección parecida ao do rei, que ese problema é un problema importante, por exemplo, que nos cubre e que non nos cubre a sanidade pública. Sobrinho de Cunqueiro, que nos instalase no realismo máxico, que veña un sobrinho de Cunqueiro operar o monarca en Estados Unidos. No me dejan hablar. A ver, voy a coger la de Bello Janeiro porque esto es un escándalo ya, es que no me dejéis hablar nunca. Yo quiero meter aquí... A ver, acaba Fran y luego María. No, simplemente que decir que es un señor que además, joder, que sabemos ahora que va a operar allá a Guatemala a los pobrecitos, tal. O sea, es un señor encantador y viene aquí y nos va a reparar al rey, nos lo va a dejar nuevo para que pueda seguir despachando embajadores y pegando tiros por ahí. Pues a mí me parece estupendo. No, tiros xa non pega, está retirado. A ver, María. Está Froilán ya. Corina xa rompeu relación. En debates como este, tengo que simpatizar con Leticia Ortiz. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que haga lo que haga, lo hace mal, ¿no? Se hace una cosa, se hace la contraria, tal. Ahora hablo del rey. Digo que lo siento exactamente igual. Si se opera en la pública, la que se iba a montar. Porque ¿cuánto tiempo? Pues porque, entre otras cosas, a Cristina Cifuentes, cuando la hospitalizan en la pública, fueron todos allí con la pancarta. Entonces, a la pública, que porque le tenemos que pagar, que porque la habitación individual, pero porque es normal, claro, que el rey comparta habitación con 3, 4, como cualquiera de nosotros, que las listas de espera, íbamos a tener ese debate, que va a la privada tenemos el contrario. Pues lo que quieres que te diga. Bueno, nos vamos a ver a Uxía Rodríguez para que nos cuente más cosas de este martes. Adelante, Uxía. Fernanda, pues vamos a comenzar con el dramático giro que ha dado hoy el caso de Asunta, la niña de 12 años que este fin de semana aparecía muerta cerca de Santiago porque su madre ha sido detenida. Rosario Porto fue arrestada esta misma mañana en el mismo tanatorio en el que su hija acababa de ser incinerada. Está acusada de un presunto delito de homicidio. Una cámara de seguridad la captó junto a la niña en un coche a una hora a la que, según la versión materna, la pequeña ya había desaparecido. La investigación asegura que su declaración está llena de contradicciones. Otra de las noticias del día tiene que ver con la luz, que vuelve a subir por enésima vez. En esta ocasión un 3,1% el próximo mes de octubre. La última subasta, celebrada hoy, ha establecido un incremento del 7,6% en el precio base de la electricidad y eso repercutirá directamente en el bolsillo de los consumidores. Con estas son ya 4 las subidas en lo que va de año. Y en solo 2 años los médicos españoles han perdido hasta un 35% de su poder adquisitivo, concretamente entre los años 2010 y 2012, los años centrales de la crisis. Se colocan así a la cola de Europa en sueldos, siendo de los peor pagados del continente, algo que choca con la buena consideración que tiene nuestro sistema de salud, un referente en la Unión. Los salarios médicos varían según la comunidad autónoma. Los facultativos gallegos son los 6º mejor pagados de España.
que la carta de una concejala responsable de cultura dirigida al director de un teatro comience con una frase formada por 6 palabras, de las que 2 están mal escritas, cuanto menos llama la atención. ¿A dónde va el teatro español? A con H y dónde sin tilde. Así comenzaba la misiva de Milagros Hernández, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que venía después no era mucho mejor: mala puntuación, palabras sin tilde, minúsculas donde tendrían que ir mayúsculas y un largo etcétera. Ella justificó esa retahíla de faltas en la rapidez con la que envió la carta. La contestación de Natalio Grueso, director del Teatro Español, fue así de contundente. Estimada Milagros, tu carta me ha dejado perplejo y estupefacto. En primer lugar, por la forma. Es imposible cometer más faltas de ortografía en menos espacio. Que la máxima responsable de cultura de un partido político con aspiraciones de gobierno maltrate así el diccionario dice mucho de esa terrible crisis que sufre nuestro país. Ni la primera palabra has escrito correctamente, ni la segunda. Es desolador, tristísimo. Tu carta es la mejor explicación de esa crisis, porque antes de tener un puesto de responsabilidad, deberías volver a la escuela. El Telegraph ha encontrado el secreto para que España salga de la crisis: abandonar la siesta. Claro que para el rotativo británico nuestra siesta dura 3 horas y debe ser ilustrada con esta imagen. El diario habla de que ese descanso descuadra toda nuestra jornada laboral y es la envidia de los trabajadores en los países vecinos. No sabemos si se refería a los laboriosos Francia, Luxemburgo, Alemania o Bélgica. Curiosamente, un reciente estudio señala que esos son precisamente los países que menos horas dedican al trabajo cada día. En el extremo contrario, México, Corea del Sur y Chile. España se queda hacia la mitad de la tabla. Los jóvenes no tienen ninguna culpa de la crisis y, sin embargo, son los más golpeados. Bajo esta premisa, un fotógrafo alemán decidió retratar a griegos, italianos y españoles de entre 15 y 36 años. El resultado, 90 fotografías que no solo muestran los rostros de cada uno de ellos, sino que además recogen sus miedos e ilusiones. Kilian Forster está harto, dice, de la imagen que los medios alemanes ofrecen a diario de los jóvenes de los países en crisis. Con sus rostros terminamos hoy, Fernando. Pues muchísimas gracias, Uxía. Sospecho que al lado de estos rostros podría haber muchísimos más, teniendo en cuenta lo que está pasando con los jóvenes, sobre todo del sur de Europa. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Lógicamente, el asunto de apertura, ese que tiene que ver con la muerte de la niña de Santiago. El titular: una cámara desmontó la versión de la madre. En un vídeo se le ve con su hija en el coche a una hora en la que Asunta ya había desaparecido. En su primera declaración dijo que en julio un hombre había intentado estrangular a la niña en casa y que no lo denunció. En la foto de primera podemos ver al padre de Asunta Basterra en el funeral por la niña que tuvo lugar hoy en Santiago de Compostela. Más titulares. Rajoy asegura que el año que viene no tocará las extras de los funcionarios. Habla de las extras solo, a lo mejor toca lo que no son extras. Los empleados de la Xunta sufrirán un recorte en las pagas extras que supone un 4% de su retribución anual. Otro de los asuntos de la temporada: el lotero que encontró la primitiva de 4,7 millones tiene garantizados ya 235.000 euros por el hecho de ser lotero simplemente, ¿no, Fran? Lo comentamos el otro día, es una ley también muy democrática de 1886 que le reserva la venteaba aparte en cuanto que pase de 2.000 pesetas por buen comportamiento ciudadano. O sea, que pase lo que pase, sí, él ya tiene 235.000 euros. Un fantástico reportaje de Alberto Maía que recomiendo mañana. Sí, bueno, como todo el seguimiento que está haciendo de este asunto, que la verdad está siendo delicioso. Y atentos, por favor, al titular que les voy a leer ahora mismo y que mañana podrán leer ampliado para que veamos que yo creo que en general las monarquías tienen un problema. Escándalo en Bélgica al descubrirse que la familia real viaja con pasaportes falsos. Y no es un chiste, sino que forma parte del menú informativo de mañana. Nosotros nos vamos a quedar, de momento, con el off the record de hoy. Se lo vamos a dedicar a una mujer que hoy ha pasado algún que otro apuro, Pilar Rojo. Off the record. ¿Cómo conseguir que un parlamento revoltoso guarde la compostura?
Esa es la pregunta que se debe hacer Pilar Rojo todos los días. Y nosotros queremos echarle una mano porque no nos gusta ver a la gente sufrir. En vista de que el trato amable y cariñoso claramente ha fracasado... Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! Es hora de explorar nuevas vías. Más aún si tienes entre los escaños a una bestia legendaria. O así parece verse Xosé Manuel Beiras. Parecía el Yeti, el abominable hombre de las nieves. ¿Qué posibilidades quedan entonces? ¿Habrá que redefinir el concepto de llamada al orden? Señor Fernández, chamo a orden. Silencio e vamos a continuar con tranquilidade este debate. Seguro que sería efectivo, pero lo que es democrático no parece demasiado. Así que creemos que el mejor consejo que podemos darle es que se ponga dura y se haga respetar. Aunque eso sí, sin pasarse. Sentaos. Mejor que no respiréis. Veamos. Tú, levántate. ¡Fuera! Llevo toda mi vida sin comprender por qué tardan tanto en crecer. Lo hacen a propósito solo para fastidiarme. Bueno, por lo menos el Parlamento sirve para que nos echemos unas risas al final de programas como este. ¿Alguna cosa más, señores? Ahora que podéis decir algo, os calláis todos. En el Parlamento se hace mucho más de lo que trasciende. Que trasciende una parte no significa que no se hable de lo importante. Menos mal, Javier, menos mal. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. De verdad, un auténtico placer. Regresamos mañana, 10 menos 20 de la noche. Sean felices. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant